Mi nombre es Antonio. Tengo 84 años y sinceramente, hace apenas un año sentía que mi vida se me estaba escapando de las manos. Pero no en el sentido físico, sino mental. Todo empezó de forma lenta, como esas pequeñas cosas que uno no quiere aceptar. Primero fueron detalles simples: no recordar dónde dejé las llaves, olvidar por qué había entrado a una habitación, o tener que pensar 2 veces para recordar el nombre de un vecino de toda la vida. Al principio me reía de mí mismo. Decía que eran cosas de la edad, que a todos nos pasa. Pero con el paso de los meses, aquello empezó a afectarme de verdad. Me olvidaba de citas importantes, repetía las mismas historias una y otra vez, sin darme cuenta. Y lo peor, me quedaba en blanco en medio de una conversación. Sentía como si mi mente estuviera llena de niebla, como si las palabras y los recuerdos estuvieran allí, pero yo ya no pudiera alcanzarlos. Ver la preocupación en los ojos de mi familia fue lo que más me dolió. Mi hija empezó a preguntarme con más frecuencia: «Papá, ¿estás bien? ¿Te has hecho algún chequeo?». Y por dentro, yo sabía que no estaba bien. Llegó un momento en el que pensé que aquello era el principio de algo peor, que estaba entrando en una etapa de deterioro que ya no tendría marcha atrás. Pero justo cuando más desesperado me sentía, ocurrió algo que cambió todo. Una conversación casual con un viejo amigo, un consejo que parecía sencillo, y una fruta. Una fruta que nunca imaginé que tendría tanto poder. Una que empecé a comer cada mañana, y que poco a poco, día tras día, empezó a devolverme algo que creía estar perdiendo para siempre: mi memoria. Hoy quiero contarte exactamente qué pasó, qué fruta es, cómo la consumo, cuánto tiempo tardé en notar los cambios, y por qué la ciencia está empezando a confirmar lo que yo experimenté en carne propia. Porque sé que, tal vez, tú o alguien que quieres está pasando por lo mismo. Y si mi historia puede ayudarte, habrá valido la pena compartirla. Antes de empezar, quiero saber algo de ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde dónde me estás escuchando? El inicio del problema. Mi memoria en declive. Todo comenzó de una forma tan sutil que, si te soy sincero, al principio ni siquiera le di importancia. Siempre he sido una persona organizada, de esas que apuntan las cosas en un calendario, que recuerdan cumpleaños, aniversarios e incluso los pequeños detalles de las conversaciones. Pero un día, sin saber por qué, olvidé el cumpleaños de mi nieta. Recuerdo que me llamaron por la tarde para invitarme a su pequeña fiesta y me quedé en blanco. No tenía idea de qué día era. Me sentí terrible. Intenté disimular, poner una excusa, pero por dentro, la vergüenza me carcomía. A las pocas semanas, empecé a notar que estaba contando las mismas historias una y otra vez. Me pasaba especialmente en las reuniones familiares. Les hablaba a mis hijos de algo que, según yo, nunca les había contado. Y ellos me interrumpían con una sonrisa incómoda. «Sí, papá, eso ya nos lo contaste la semana pasada». En ese momento me reía, trataba de hacer una broma, pero por dentro, la frustración me golpeaba fuerte. No entendía por qué mi mente empezaba a jugarme esas malas pasadas. Luego vinieron las pequeñas pérdidas de objetos, cosas que siempre tenían su lugar: las llaves del coche, mis gafas, la billetera. Pasaba minutos, a veces horas, buscándolas por toda la casa. Llegué a dejar las llaves dentro de la nevera una vez, y solo las encontré porque fui a sacar la leche. Una tarde, después de haber buscado mis lentes por más de media hora, me senté en la sala y sentí algo muy extraño. Una mezcla de miedo y tristeza. Me quedé mirando al vacío, preguntándome si aquello era solo un descuido pasajero, o el inicio de algo más serio. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión y de preocupación. Me preguntaba: ¿será que estoy empezando a perder la cabeza? ¿Será que esto es el principio de una enfermedad que ya no tiene vuelta atrás? Recuerdo una mañana en especial. Me levanté temprano para salir a caminar como siempre, pero al abrir la puerta de la calle, me quedé parado, sin saber hacia dónde iba. Estuve ahí varios minutos,
como si el camino de siempre ahora fuera desconocido. Esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico. A partir de ese día, cada olvido, cada confusión, cada palabra que no me salía, se convirtió en una señal de alarma. Empecé a dudar de mí mismo. A veces evitaba hablar mucho por miedo a decir algo fuera de lugar. Incluso dejé de leer el periódico en voz alta como solía hacer, porque me daba vergüenza equivocarme. Y entonces llegó ese momento que nunca olvidaré. La tarde en que mi hija me miró a los ojos, con esa mezcla de preocupación y cariño, y me dijo: «Papá, creo que deberíamos ir al médico». Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero reconocer que tenía un problema fue uno de los pasos más difíciles que he tenido que dar en mi vida. El impacto en mi vida diaria y en mi familia. Con el paso de los meses, los olvidos dejaron de ser algo esporádico. Se convirtieron en parte de mi rutina. Y, poco a poco, mi familia empezó a notarlo más que yo. Mi hija fue la primera en decir algo en voz alta. Recuerdo perfectamente ese día. Estábamos en su casa, tomando café en la cocina. Ella me preguntó si podía recoger a mis nietos del colegio esa tarde, y yo le respondí que sí, con total seguridad, pero luego me olvidé por completo. Horas más tarde, me llamó preocupada. Su voz sonaba entre el enfado y la angustia. «Papá, ¿dónde estás? ¿Fuiste por los niños?». Fue como si me cayera un balde de agua fría. Me disculpé 1000 veces, pero el daño ya estaba hecho. Aquel día fue la primera vez que vi verdadera preocupación en sus ojos. No era solo un olvido tonto, era un descuido que había afectado a sus hijos. Después de aquello, empezó a llamarme con más frecuencia. «Papá, ¿has comido hoy? ¿Tomaste tus pastillas? ¿Saliste a caminar como siempre?». Al principio me molestaba. Sentía que me trataba como a un niño, pero con el tiempo entendí que era su manera de cuidarme, de no decirme directamente que me estaba volviendo olvidadizo. Mis nietos, por su parte, empezaron a preguntarme cosas que antes no preguntaban. «Abuelo, ¿por qué siempre te olvidas de lo que te decimos? ¿Por qué no te acuerdas de los juegos que jugamos la semana pasada?». Sus palabras eran inocentes, pero me dolían como puñaladas. Una tarde, mientras jugábamos a las cartas, mi nieto menor me miró y dijo: «Abuelo, ¿ya estás viejito de la cabeza?». Se me hizo un nudo en la garganta. Me reí para no llorar, pero esa noche, cuando me quedé solo en casa, lloré. Lloré como hacía años no lo hacía. Fue entonces cuando mi hija insistió en llevarme al médico. «Solo para estar seguros, papá, por tranquilidad». La primera visita fue más incómoda de lo que imaginé. El doctor me hizo preguntas sencillas, pero que me costó contestar. Me pidió recordar una lista de palabras, y al cabo de 5 minutos apenas podía repetir la mitad. Luego me pidió que dibujara un reloj, algo que pensé que sería fácil. Pero al poner las manecillas, me di cuenta de que había perdido completamente la noción de la posición de los números. Salí de esa consulta con el corazón encogido. No hubo un diagnóstico firme todavía, pero las palabras que el médico dijo me retumbaron por días. «Podría ser un deterioro cognitivo leve, pero necesitamos más pruebas». Aquella frase se quedó rondando en mi cabeza como un eco. Desde entonces, la preocupación en casa aumentó. Mi hija empezó a acompañarme a más lugares. Mi yerno, que siempre fue más distante, empezó a llamarme con más frecuencia. Incluso mis vecinos comenzaron a ofrecerme ayuda, llevarme de compras, acompañarme al parque o simplemente pasar a saludar. Y aunque en el fondo agradecía su cariño, cada acto de ayuda era también un recordatorio de lo que estaba perdiendo. La sensación de estar dejando de ser yo era cada vez más fuerte. El miedo al Alzheimer, la conversación con el neurólogo. Recuerdo perfectamente la mañana en que me senté en el consultorio del neurólogo. La sala de espera estaba llena de personas mayores, algunas acompañadas por sus hijos, otras sentadas en silencio, mirando al suelo, como yo. Mi hija me había insistido tanto en esa cita que, al final, acepté. Pero en el fondo iba con un miedo terrible. El miedo que llevas por dentro, que no confiesas, que no te atreves a decir. Ese miedo
pero que te va comiendo poco a poco. Cuando el doctor me llamó, me temblaban las manos. Me senté frente a él y durante unos minutos le conté todo. Los olvidos, las repeticiones, la confusión de las últimas semanas. Mientras hablaba, él tomaba notas, asentía en silencio y de vez en cuando me hacía alguna pregunta específica. Antonio, ¿sabes en qué día estamos hoy? Me costó un poco, pero logré decirlo. ¿Puedes decirme quién es el presidente del país? Esa también la supe, pero luego me pidió repetir una lista de palabras y fallé. Después de una serie de pequeñas pruebas de memoria y atención, el doctor guardó su bolígrafo, me miró con esa mezcla de profesionalismo y empatía y dijo algo que no voy a olvidar nunca. Antonio, por ahora no podemos hablar de Alzheimer o demencia, pero sí estamos viendo señales de lo que llamamos deterioro cognitivo leve. Esa frase me cayó como un golpe en el pecho. Me quedé en silencio. No supe si respirar aliviado o asustarme aún más. ¿Eso significa que voy a terminar perdiendo la memoria por completo? Le pregunté con la voz temblorosa. El doctor respiró hondo antes de responder. No necesariamente. Algunas personas con deterioro cognitivo leve estabilizan su memoria con el tiempo. Otras pueden mejorar. Pero también es cierto que en algunos casos, esto puede ser el paso previo a una demencia más seria, como el Alzheimer. En ese momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hija me agarró la mano. La miré de reojo y vi en su rostro la misma mezcla de miedo y esperanza. El doctor siguió hablando, explicándome que la memoria, a mi edad, puede verse afectada por muchas cosas. El estrés, la falta de sueño, la mala alimentación, incluso la depresión. Me dio algunas recomendaciones generales. Antonio, a partir de ahora, es importante que cuides 3 cosas fundamentales. Primero, la alimentación. Me habló de llevar una dieta rica en frutas, verduras, pescado y frutos secos. Menos azúcar, menos alimentos procesados. Segundo, la actividad física. No hacía falta correr maratones, pero sí caminar todos los días, mover el cuerpo, mantener la circulación activa. Y tercero, la estimulación mental. Me recomendó leer, hacer crucigramas, aprender cosas nuevas, mantener la mente ocupada. Piensa en tu cerebro como en un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Antes de salir de la consulta, me entregó un par de folletos sobre salud cerebral. Pero lo que más se me quedó grabado fue su última frase, cuando ya tenía la mano en el picaporte de la puerta. Antonio, todavía estás a tiempo de hacer cambios. No todo está perdido. Salí de aquella consulta con sentimientos encontrados. Una parte de mí estaba aliviada por no tener aún un diagnóstico de demencia, pero otra parte no podía dejar de pensar, ¿cuánto tiempo tengo antes de que esto empeore? Aquella tarde, ya en casa, abrí el cajón donde guardaba las fotos de mis nietos y me prometí que haría todo lo posible por seguir recordando sus rostros y sus nombres, el mayor tiempo posible. La búsqueda de soluciones naturales. Después de aquella visita al neurólogo, algo dentro de mí cambió. Por un lado, sentía miedo, pero por otro, nació una especie de determinación que hacía años no sentía. No podía quedarme de brazos cruzados, esperando a que mi memoria siguiera empeorando. Si había algo que pudiera hacer, cualquier cosa, lo iba a intentar. Así que comencé lo que yo llamo mi fase de búsqueda desesperada. Empecé a preguntar a todos mis conocidos, amigos del barrio, compañeros de la parroquia, incluso a mis vecinos más jóvenes. Un amigo me dijo, Antonio, empieza a tomar más vitaminas del grupo B, son buenísimas para la memoria. Otro me recomendó el famoso omega 3. Pescadito azul, Antonio, todos los días. Sardinas, salmón. Eso te va a despertar el cerebro. Incluso mi nieta me llevó un par de suplementos que había visto en internet, unas cápsulas que prometían memoria de elefante en 2 semanas. La caja era bonita, pero cuando leí la etiqueta, no entendí ni la mitad de los ingredientes. También empecé a leer.
Mi hija me prestó un par de libros sobre salud cerebral. Uno de ellos hablaba de la dieta mediterránea, otro de los ejercicios mentales, y otro incluso decía que meditar ayudaba a la memoria. Yo, que nunca había sido muy tecnológico, empecé a ver videos en YouTube. Algunos hablaban de ejercicios de memoria, otros de remedios caseros. Cada día anotaba en un cuaderno los consejos que encontraba, que si beber más agua, que si dormir mejor, que si tomar ginkgo biloba. Pero por más cosas que intentaba, la verdad es que no sentía una gran mejoría. Seguía olvidando dónde había dejado las llaves, seguía repitiendo historias en las comidas familiares, y lo peor, seguía olvidando nombres de personas que había visto toda la vida. Una tarde, mientras tomaba café en el parque, me encontré con don Manuel, un vecino de toda la vida, de 88 años, con una memoria envidiable. Le conté lo que me estaba pasando, me escuchó con atención, y luego, con esa voz pausada que siempre ha tenido, me dijo: «Antonio, ¿tú comes arándanos?». Me quedé mirándolo, sorprendido. «¿Arándanos? ¿Esas bolitas azules?». Él asintió. «Yo los tomo cada mañana desde hace años, y no sé si será por eso, pero mira, a mi edad, todavía me acuerdo de todo». Esa misma noche, llegué a casa y me puse a investigar. Busqué en internet beneficios de los arándanos para la memoria. Y ahí empezó todo. Empecé a encontrar artículos que hablaban de estudios científicos, de antioxidantes, de algo llamado antocianinas. Palabras que antes ni conocía, pero que ahora me parecían fascinantes. Descubrí que esta fruta, pequeña pero poderosa, había sido objeto de investigaciones en universidades importantes. Decían que podía ayudar a mejorar la memoria, proteger el cerebro del envejecimiento y hasta mejorar el aprendizaje en personas mayores. Sentí una mezcla de esperanza y curiosidad. ¿Sería cierto? ¿Podría algo tan simple como una fruta ayudarme con este problema que tanto me angustiaba? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a probar. Pero claro, no iba a hacerlo a medias. Si iba a incorporar algo nuevo a mi rutina, quería hacerlo bien. Quería saber cómo, cuánto y por cuánto tiempo debía consumirla para realmente notar algún cambio. Y así empezó la siguiente etapa de mi historia. La etapa en la que descubrí el poder de los arándanos, y cómo algo tan pequeño terminó teniendo un impacto tan grande en mi vida. La fruta milagro. ¿Qué fruta es? ¿Y por qué decidí probarla? Después de aquella conversación con don Manuel y de toda la investigación que hice por mi cuenta, llegué a una conclusión que me parecía casi increíble, pero que cada vez tenía más sentido. La fruta de la que todo el mundo hablaba, la que aparecía una y otra vez en los artículos, los videos y hasta en algunos estudios médicos, eran los arándanos. Sí, los arándanos. Esas pequeñas bolitas azul oscuro que, durante toda mi vida, había visto en el supermercado, pero que, sinceramente, casi nunca había comprado. ¿Por qué? Pues porque siempre pensé que eran una de esas frutas exóticas que solo la gente joven y moderna comía en yogures o en postres caros. Nunca imaginé que pudieran tener tanto poder sobre algo tan delicado como la memoria. Pero cuanto más leía, más entendía el porqué. Los arándanos están llenos de algo que los científicos llaman antocianinas y polifenoles. Palabras difíciles, pero que significan cosas sencillas. Las antocianinas son los pigmentos naturales que les dan ese color azul oscuro tan característico. Pero no es solo un tema de color. Resulta que estos compuestos tienen un efecto antioxidante muy potente. Y, para decirlo de manera fácil, los antioxidantes son como un escudo para las células de nuestro cuerpo, incluidas las del cerebro. Ayudan a combatir lo que los médicos llaman el estrés oxidativo, que es uno de los grandes culpables del deterioro cognitivo con la edad. Además, según varios estudios que encontré, los arándanos parecen mejorar la comunicación entre las neuronas, favorecen el flujo sanguíneo hacia el cerebro y hasta ayudan a la regeneración de las conexiones cerebrales. Había un estudio de la Universidad de Harvard, otro de la Universidad de Cincinnati,
Todos llegaban a la misma conclusión: incluir arándanos en la dieta podía mejorar la memoria en personas mayores. Así que, después de leer todo eso, no tuve más dudas. Al día siguiente, me fui directo al mercado. Recuerdo perfectamente ese momento. Me acerqué a la sección de frutas, miré las bandejitas de arándanos y por primera vez en mi vida, en vez de pasarlas de largo, tomé dos. Una para empezar y otra por si acaso. Cuando llegué a casa, no sabía exactamente cuánto debía comer, pero volví a buscar información. La mayoría de los expertos recomendaban una porción diaria, algo así como media taza, o lo que cabe en la palma de la mano. Así que eso hice. Cada mañana, después de mi café, me servía mi pequeña porción de arándanos. Al principio los comía solos. Poco a poco, empecé a agregarlos a mi yogur, a la avena, o simplemente los comía mientras leía el periódico. Y no te voy a mentir, al principio me supieron un poco ácidos. No estaba acostumbrado a su sabor, pero con los días empecé a disfrutarlos. Esa mezcla entre dulzor y frescura ahora me parece deliciosa. Incluso inventé mi propia rutina. Me servía los arándanos, me sentaba junto a la ventana, y mientras los comía, hacía un pequeño ejercicio de memoria. Trataba de recordar los nombres de mis nietos, el teléfono de mi hija, o algún poema de mi juventud. Lo importante para mí era ser constante, día tras día, sin excusas. Y lo que pasó después, te lo cuento en la siguiente parte. Pero te adelanto algo. Fue mucho más sorprendente de lo que yo esperaba. Mis primeras semanas consumiéndola, cambios sutiles pero notables. Los primeros días, para serte sincero, no noté gran cosa. Me comía mi pequeña porción de arándanos cada mañana. Me sentaba en mi sillón de siempre y pensaba, bueno, al menos esto es saludable. Pero después de la primera semana, empecé a notar algo. Algo pequeño, casi imperceptible, pero que estaba ahí. Una mañana, por ejemplo, mientras me vestía, me di cuenta de que, por primera vez en meses, no tuve que abrir el cajón y revisar la lista de medicamentos para recordar cuál tocaba ese día. Simplemente lo recordé. No fue casualidad. Al día siguiente, lo mismo. Luego, unos días después, ocurrió algo que me sorprendió aún más. Mi nieto Luis vino a visitarme. Hacía poco que había empezado un nuevo trabajo, y sin pensarlo mucho, le pregunté, ¿cómo te va en tu nuevo puesto en el banco, hijo? Luis se quedó mirándome, y me dijo, abuelo, ¿te acuerdas de eso? Pensé que ya lo habías olvidado. Y ahí lo supe. Algo estaba cambiando. También noté que, al leer el periódico, podía concentrarme más tiempo sin perder el hilo. Antes, leía el primer párrafo de una noticia, y ya ni recordaba de qué iba cuando llegaba al segundo. Ahora, podía leer una página entera y retener la información. Otra cosa que me llamó la atención fue que empecé a tener más claridad mental por las mañanas. Antes me costaba arrancar el día. Me sentía con la cabeza como nublada, como si estuviera en cámara lenta. Pero poco a poco, esa sensación fue desapareciendo. Me levantaba, desayunaba, comía mis arándanos, y era como si una parte de mi mente que había estado apagada comenzara a encenderse de nuevo. Incluso mi hija lo notó. Un día, mientras hablábamos por teléfono, me dijo, «Papá, te noto más despierto últimamente. ¿Qué estás haciendo diferente?» Y claro, yo le conté sobre mi nuevo hábito. Por supuesto, no era magia. No fue que, de un día para otro, recuperé la memoria por completo, ni que volví a ser el mismo de hace 20 años, pero sí que hubo una mejoría real. Empecé a recordar pequeñas cosas que antes se me escapaban. El nombre de un vecino que siempre me saludaba, pero cuyo nombre había olvidado durante meses. La fecha del cumpleaños de mi hermana, sin que nadie me lo recordara. Hasta la receta de un guiso que hacía años que no cocinaba. Un día, mientras estaba en la cocina, simplemente me vino a la mente. Fue como si mi cerebro estuviera empezando a despertar. Cada pequeño recuerdo recuperado, cada conversación que podía seguir sin perderme, se sentía como una pequeña victoria.
Y eso me motivó aún más a seguir, porque si en solo unas semanas ya podía notar esos cambios, ¿qué más podría pasar si continuaba? Y justo en ese momento, decidí hacer algo más, profundizar en la ciencia detrás de todo esto. Quería saber exactamente por qué esta fruta estaba teniendo ese efecto en mí, pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Lo que dice la ciencia sobre esta fruta y la memoria en adultos mayores. Después de notar aquellas primeras mejoras, no pude evitar preguntarme, ¿será solo coincidencia? ¿O realmente estos pequeños frutos están haciendo algo dentro de mí? Así que me senté frente al ordenador y empecé a buscar. Pasé horas leyendo artículos, viendo videos de médicos y revisando estudios que hablaban sobre la relación entre ciertos alimentos y la memoria en personas mayores. Y lo que encontré me sorprendió. Resulta que los arándanos, esos pequeños frutos de color azul oscuro, son uno de los alimentos más estudiados en el mundo cuando se trata de salud cerebral. La Universidad de Harvard, la Universidad de Exeter en Inglaterra y hasta el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han realizado investigaciones sobre los efectos de los arándanos en adultos mayores. Uno de los estudios que más me llamó la atención fue uno publicado en el año 2017 por la Universidad de Exeter. En ese estudio, tomaron a un grupo de personas mayores de 60 años y les dieron un suplemento concentrado de arándanos durante 12 semanas. ¿El resultado? Los participantes mostraron mejoras significativas en su memoria de trabajo, esa memoria que usamos para recordar cosas en el corto plazo, como una conversación reciente o lo que íbamos a hacer después de apagar la televisión. Pero eso no fue todo. También se observó que la actividad cerebral, medida a través de imágenes de resonancia magnética, mejoraba en áreas específicas relacionadas con la concentración y la memoria. Entonces entendí algo muy importante. Esto no era magia, era ciencia, y la razón tiene que ver con unas sustancias que contienen los arándanos, llamadas antocianinas y flavonoides. Para que me entiendas de forma sencilla, los flavonoides son compuestos naturales que actúan como antioxidantes. ¿Y qué hacen los antioxidantes? Ayudan a proteger nuestras células del daño que causa el envejecimiento. En el caso del cerebro, estos compuestos mejoran la circulación de la sangre, reducen la inflamación y promueven la comunicación entre las neuronas. Por eso, comer arándanos regularmente puede ayudar a mejorar la memoria, la concentración e incluso el estado de ánimo. Otro estudio que encontré, esta vez del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, demostró que las personas mayores que consumen arándanos de manera frecuente tienen una menor tasa de deterioro cognitivo en comparación con aquellas que no los consumen. Y no estoy hablando de cantidades exageradas. En la mayoría de estos estudios, las cantidades eran bastante accesibles, unas cuantas cucharadas de arándanos al día o un pequeño puñado en el desayuno. Y por si fuera poco, descubrí que no solo ayudan a la memoria, sino que también pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar el control del azúcar en sangre, algo muy importante para personas como yo, que ya estamos en una edad donde todo eso cuenta. Así que, después de leer todo eso, supe que no era casualidad. Las mejoras que estaba sintiendo tenían una explicación. No era solo una moda de internet, ni un consejo de esos que van y vienen. Había ciencia real detrás de todo esto, y eso me motivó aún más a continuar con este pequeño hábito. Pero, como te imaginarás, no todo quedó ahí, porque a medida que pasaron las semanas, los cambios en mi memoria y en mi vida diaria fueron aún más notables. ¿Cómo la incorporé de forma permanente a mi rutina diaria? Después de ver los primeros cambios, te aseguro que ya no había vuelta atrás. Sabía que esta fruta, los arándanos, iban a formar parte de mi vida, todos los días. Pero claro, una cosa es saberlo y otra es hacerlo. Así que me senté y me pregunté, ¿cómo puedo incorporar los arándanos a mi rutina de una forma que sea fácil, práctica y sobre todo que no me canse con el tiempo? Lo primero que hice fue empezar con el desayuno. Cada mañana
Justo después de levantarme, me preparo un pequeño bol con avena, yogur natural y un puñado de arándanos frescos. A veces, si no tengo yogur, los mezclo con un poco de miel y semillas de chía. Otras veces, simplemente los como solos, como si fueran un pequeño snack antes de salir a caminar. Y cuando quiero variar, hago un batido. Pongo un vaso de leche vegetal, un plátano pequeño, un puñado de espinacas, una cucharada de avena y, por supuesto, un buen puñado de arándanos. Queda delicioso y me da energía para toda la mañana. Si por alguna razón no consigo arándanos frescos, también uso los congelados. Los dejo unos minutos a temperatura ambiente y listo. El sabor sigue siendo excelente y los beneficios, los mismos. En cuanto a la cantidad, después de leer varios estudios, entendí que no hacía falta comer grandes cantidades para notar efectos. Con un pequeño puñado al día, que equivale más o menos a media taza, es suficiente. Así que, eso es exactamente lo que hago. Y aquí quiero ser honesto contigo. No fue solo la fruta. También hice otros cambios pequeños, pero muy importantes. Por ejemplo, empecé a caminar más. Todas las mañanas, antes del desayuno, salgo a dar un paseo de 20 o 30 minutos por el barrio. Respiro aire fresco, muevo las piernas y, de paso, despejo la mente. También volví a hacer crucigramas. No soy ningún experto, pero me ayuda a mantener el cerebro activo y además me entretiene. Otra cosa que cambié fue la forma en que duermo. Antes me acostaba a cualquier hora, viendo televisión hasta tarde o quedándome despierto sin motivo. Ahora, intento irme a la cama siempre a la misma hora. Apago la televisión por lo menos una hora antes y leo un poco antes de dormir. Eso me ha ayudado muchísimo a descansar mejor. Y ya sabemos que un buen sueño es clave para la memoria. Y por último, algo que me costó mucho, pero que hice con decisión. Reduje los dulces y los alimentos ultraprocesados. No los eliminé por completo, pero sí los dejé solo para ocasiones especiales, porque entendí que, si quería cuidar mi memoria, tenía que cuidar todo mi cuerpo. La combinación de estos cambios, junto con mi nueva costumbre de comer arándanos todos los días, fue lo que empezó a marcar una verdadera diferencia. Así que, si estás pensando en probarlo, mi consejo es simple. Empieza poco a poco, no te compliques, y hazlo parte de tu rutina diaria. Un pequeño cambio, repetido todos los días, puede hacer más por tu salud de lo que imaginas. Y lo mejor es que el viaje apenas comenzaba, porque a medida que pasaron los meses, los beneficios no solo se mantuvieron, sino que fueron creciendo. Resultados a largo plazo. ¿Cómo está mi memoria hoy? Ahora, después de tantos meses siguiendo esta rutina, quiero contarte cómo está mi memoria hoy. Si me hubieras visto hace un año, no me reconocerías. Antes, olvidaba cosas casi a diario. Me pasaba que iba a la cocina, abría la nevera y me quedaba mirando dentro, sin recordar qué era lo que iba a buscar. O me encontraba con un vecino en la calle y por más que me esforzaba, no podía recordar su nombre. Había días en los que me sentía torpe, como si mi mente estuviera envuelta en una especie de niebla. Y eso me daba miedo. Pero ahora, las cosas son distintas. Hoy puedo decir, con una enorme sonrisa, que esa niebla se ha ido disipando. No te voy a mentir, no soy el mismo que cuando tenía 40 años, pero tampoco soy el hombre confundido y olvidadizo de hace unos meses. Hoy, recuerdo mejor las citas. Me acuerdo de las fechas importantes. Y cuando hablo con mis nietos, puedo seguir la conversación, sin perder el hilo ni repetir las mismas historias una y otra vez. Hace poco, una de mis hijas vino a verme, me miró y con una sonrisa me dijo, «Papá, te noto más despierto, más presente. Antes te veía distraído, pero ahora estás atento a todo». Y esas palabras, te aseguro que me llegaron al corazón, porque, más allá de recordar nombres o citas, lo que más valoro es sentirme conectado, sentirme parte de las conversaciones.
Poder disfrutar de una tarde con mi familia, sin sentir que estoy perdido o fuera de lugar. Otra cosa que he notado es que ahora tengo más confianza en mí mismo. Antes, evitaba salir solo, por miedo a perderme, o a no saber regresar a casa. Hoy, vuelvo a salir a caminar por el barrio, saludo a los vecinos, y me oriento mucho mejor. Incluso, volví a leer libros, cosa que antes me costaba muchísimo porque me olvidaba de lo que había leído en las páginas anteriores. Y hay algo que quiero destacar. Estos cambios no llegaron de un día para otro. Fueron semanas, meses de constancia, de cuidar lo que como, de moverme más, de cuidar mi descanso y de mantener viva mi mente. Y claro, de no faltar a mi ración diaria de arándanos. Ahora, cada vez que preparo mi desayuno o hago mi batido, lo hago con una pequeña sonrisa, sabiendo que estoy cuidando de mi cerebro, igual que antes cuidaba de mis músculos o de mi corazón. Mi familia también lo nota. Ya no me repiten las cosas tantas veces. Me cuentan sus historias, sus planes, y me preguntan mi opinión, porque saben que estoy ahí, atento, escuchando y participando. Y no sabes lo bien que se siente eso. Volver a sentir que tienes un lugar activo en la vida de los que amas. Por supuesto, sigo siendo consciente de que la memoria, como todo en la vida, necesita cuidado constante. Pero ahora, ya no siento miedo cada vez que me olvido de algo. Sé que es normal, sé que puedo mejorar, y sé que, con estos pequeños hábitos, puedo seguir manteniendo mi mente despierta por mucho más tiempo. Si tú también estás notando que tu memoria ya no es la misma, te animo a que empieces, poco a poco, pero con constancia. Porque si a mis 84 años yo pude notar cambios, tú también puedes hacerlo. Antes de terminar este video, quiero hablarte de corazón. Si estás viendo esto y te estás reconociendo en mi historia, si últimamente te das cuenta de que olvidas las llaves, los nombres, o incluso cosas importantes como citas médicas, si te da miedo que esto vaya a más, quiero decirte algo muy claro. No te resignes. No pienses que por tener más de 70, 80 o incluso 90 años, ya todo está perdido. Créeme, yo también pensé así al principio. Recuerdo esos días en los que me sentaba solo en la sala, con la mirada perdida, preguntándome si ya estaba empezando ese camino hacia el olvido. Ese camino que tanto tememos cuando escuchamos palabras como demencia o Alzheimer. Pero hoy, puedo decirte con total sinceridad que siempre hay cosas que podemos hacer. Pequeños cambios, decisiones diarias, hábitos que poco a poco nos devuelven el control sobre nuestra salud mental. No estoy diciendo, ni por un segundo, que esta fruta de la que te he hablado sea una cura milagrosa. No, sería irresponsable prometer algo así. Pero lo que sí puedo decirte, con la mano en el corazón, es que para mí fue el inicio de un cambio que necesitaba desesperadamente. Esa pequeña acción diaria, esa porción de arándanos cada mañana, fue como un primer paso, un gesto sencillo que me dio esperanza y me impulsó a cuidar de mi mente, de mi cuerpo y de mi bienestar emocional. A veces, no hace falta esperar a que un médico nos dé todas las respuestas. A veces, podemos empezar por lo que sí está en nuestras manos. Mejorar lo que comemos, movernos un poco más, retar a nuestra mente con un crucigrama, leer un libro, aprender algo nuevo y sobre todo, creer que aún podemos mejorar. Así que, si tú también estás pasando por un momento así, si te preocupa tu memoria o la de alguien a quien quieres mucho, te animo a que no te quedes de brazos cruzados. Empieza por algo pequeño, pero empieza. Cuida de ti, como cuidarías de la persona que más amas. Y ahora, quiero hacerte una pregunta, porque me encantaría leerte en los comentarios. ¿Sueles olvidar cosas? ¿Te pasa que te bloqueas en mitad de una conversación? ¿O que entras a una habitación y te quedas sin saber qué ibas a hacer? Y también me encantaría saber, ¿qué haces tú para cuidar tu memoria? ¿Tienes algún truco, algún hábito
¿Alguna recomendación que quieras compartir con todos los que estamos aquí? Déjamelo abajo en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de los que nos están viendo también están buscando ideas, igual que yo lo hice en su momento. Si este video te ha servido, si te ha dado esperanza, o simplemente te ha hecho sentir acompañado, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita, porque cada semana comparto más historias como esta, historias reales, llenas de consejos, de ciencia, de experiencias de vida, todo con un solo propósito: ayudarte a vivir esta etapa de tu vida con más salud, más claridad y sobre todo, con más ilusión. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Y gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.